Tener estas noticias todo el tiempo. Jorge Carrera es vicepresidente segundo del Banco Central. Fue uno de los que viajó en la última misión a Washington, Estados Unidos, para cerrar la negociación con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué tal, Carrera? Buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, María? Un gusto hablar con todos ustedes. Bueno, muchas gracias. A ver, el acuerdo entonces es, digamos, durante 2 años y medio va a haber revisiones trimestrales en los que el fondo le da a la Argentina la plata que Argentina necesita para pagarle al fondo. Exactamente, eso es la principal base del acuerdo, que el fondo otorga un nuevo crédito para pagar el crédito que ya se había dado, porque por la característica especial que tiene el Fondo Monetario en la arquitectura financiera internacional, no hace refinanciamiento, sino que otorga nuevos préstamos. Adicionalmente, va a devolver o va a represtar parte de lo que ya habíamos pagado hasta el viernes pasado. Es decir, hay un aporte de más de 4.000 millones, casi 4.000 millones del fondo en fondos frescos. Bien, entonces durante 2 años y medio, en la medida que Argentina cumpla con las metas que se fijaron o con el acuerdo que se alcance, el fondo le da la plata para que pague lo que le tenía que pagar con el acuerdo anterior, ¿no? Ahora, exactamente. ¿Y Argentina empieza a pagarle al fondo cuándo? Argentina empieza a pagarle el fondo recién en el 2026 en una mayor cantidad de cuotas y hasta el 2032. O sea, en un plazo de 10 años es la devolución. Eso es, pero en los últimos 4 y medio de los 10 años. Digamos, es un acuerdo a 10 años que en la segunda mitad se hace el repago, por decirlo de alguna manera. Decirlo de alguna manera, en ese momento se hace el repago. Siempre considera que, obviamente, esta es la parte más importante, porque el gobierno anterior había dejado una cantidad de pagos por hacer tanto a los bonistas como al Fondo Monetario, que era imposible hacer todo junto. Lo más importante que se ha hecho en toda esta estrategia, María, que no es solamente la renegociación con el fondo, sino que son todas las renegociaciones que se han hecho, la de los bonistas, la de las provincias, la que nosotros impulsamos en el Banco Central para todos los acreedores privados que han ido renegociando muy exitosamente su deuda con el 60-40 y pasándola a 2 años, y ahora la del fondo significa que lo que era inabordable para Argentina, porque tenía que pagar todo junto de deuda externa pública, provincial y privada, en 3 años, que había sido la locura que había dejado la organización financiera del anterior gobierno, ahora lo tenés a lo largo de 10 años o más. Como eso ahora es pagable, es muy probable que cuando llegues a ese momento, con una economía que ha crecido, con una economía que es, imagínate, aún yéndonos más o menos o moderadamente bien, esa Argentina 2026 va a ser un 20% más grande y la deuda va a ser la misma, esos 44.000 millones. Entonces, es muy probable que en ese momento sea mucho más fácil refinanciar, sea mucho más fácil que te ofrezcan venir a tener un nuevo crédito o créditos privados, o incluso que vos puedas pagar una parte y la otra parte te quedes con la deuda más chica al fondo, que esa pagaría nada más que una tasa del 1%. O sea que no necesariamente estarías pagando la totalidad del acuerdo al cabo de 10 años. No, eso es, no me hagas, eso lo va a decir no ni siquiera el siguiente gobierno, el otro gobierno, el gobierno que esté en el 2026. Está bien. Pero la virtud que tenés es que hasta el 2026, pues en el 2026 verás cuán grande es tu economía y qué podés pedir, ofrecer, o si querés lo empezás a pagar, si no podés renegociarlo o pensar en otro acuerdo. Eso lo pensará en su momento el gobierno que llegue. Estamos hablando que va a tener mucho tiempo para pensarlo, además. Bien, estamos hablando con Jorge Carrera, que es el vicepresidente segundo del Banco Central. A ver, enumerábamos recién rápido con David Cayón, mi compañero, algunas de las consecuencias, digamos, del acuerdo respecto de bajar el déficit, ¿no? Quitar el peso de los subsidios, con lo cual va a haber suba de tarifas. Desde el punto de vista del central, lo que uno escuchó de anuncios son 2 cosas, por lo menos, ¿no? La suba de las tasas de interés, dijo Martín Guzmán, que tiene que haber una tasa de interés real, ¿no? En pesos, es decir, que la positiva, que le pague más que la inflación, digamos, ¿no? Los plazos fijos, por ejemplo. Y la otra cuestión es la emisión monetaria, que también dijo Guzmán que se va a reducir la emisión monetaria. Tal cual, María. Son 3 cosas. Uno es ir acumulando reservas, porque la economía, y una economía abierta como la de Argentina, es como los equipos de fútbol, se arman desde atrás. Entonces, lo primero es ir recuperando la acumulación de reservas, y hay un cierto objetivo de ir acumulando reservas, para los cuales
el propio aporte que el fondo hace este año ya ayuda bastante a esa acumulación de reservas. Después está la reducción de la emisión monetaria, que eso es un proceso que venía gradual, ya lo hemos descrito en el banco y en los objetivos del banco claramente, después de haber habido el financiamiento extraordinario que hubo en la pandemia del déficit fiscal, porque obviamente por esta deuda no teníamos acceso a ningún mercado. Ese déficit se redujo, ese financiamiento se redujo, y lo que vamos a hacer es gradualmente ir normalizando este financiamiento hasta lo que marca en los límites que marca la ley, y si es posible menos, sabiendo que es un financiamiento de carácter extraordinario el que hace el Banco Central al Tesoro. ¿Y van a subir las tasas de interés? Sí, señor. La idea es, efectivamente, acá es importante tener en cuenta que no pensamos subir las tasas de interés en forma desmesurada como hizo Sturzenegger para que después te explote la bomba, como le explotó a ellos la bomba de Levac. La idea es que la remuneración a los plazos fijos, la remuneración al ahorro en pesos, le gane a la inflación. Eso es lo que significa una tasa real positiva, y seguramente sea o esté por arriba de la tasa de devaluación. En ese sentido, la idea es que todo eso vaya armónicamente yendo a tasas parecidas, cada vez gradualmente más bajas por el menor estrés financiero que va a tener la economía, y eso es lo que va a hacer que la inflación se vaya reduciendo también gradualmente. Ahora, si me pongo un segundo al lado de los bancos, justamente ahora que están discutiendo además que termina el acuerdo por la hora 12 y tienen que renovarlo, ¿no? O ver cómo continúa. El banco dice, yo para pagarle a los ahorristas un plazo fijo en una tasa que esté por arriba de la inflación, también necesito que a mí me paguen eso mismo, ¿no? Por eso suben las LELIQ, María. Claro, o sea, pero eso va a tener un costo para el central. Por eso te decía, nosotros vamos a tener una tasa real positiva que va a ser tal que no va a ser delirantemente positiva como en los primeros años del 2016-2017, pero sí va a ser positiva en términos reales para que el ahorrista tenga o le gane a la inflación. Eso obviamente que significa que el central tiene que pagar más por lo que se llaman los pasivos remunerados, que son básicamente las LELIQ y los pases. Claro. Pero esto, justamente, ahí está la gradualidad. Una cosa es tener 2, 3, 4 puntos de tasa positiva y otra cosa es tener una tasa positiva exorbitante como se usó para atraer capitales externos a las LEVAC. Ahora, ese no es el caso. Hoy en día está la tasa que le fijaron a las tarjetas de crédito para el financiamiento de los que pagan el monto mínimo está en el 38%, ¿no? Lo subieron 2 puntos, ¿no? Después. 2 puntos, sí. O sea, está en 40%. Está muy por debajo, está bastante por debajo de la inflación del año pasado, por lo menos. ¿Eso lo van a mantener en 40% como tope? Digo, porque hoy el que está endeudado con la tarjeta de crédito le conviene pagar el mínimo y financiarse con la tarjeta, lo cual normalmente... La estructura de tasas, obviamente cuando va subiendo, también se ve normalizando, y la estructura de tasas de interés que están reguladas, que son unas pocas, que son la del crédito PYME y algunas referidas al consumo, por ejemplo, la relación entre tarjetas de crédito y crédito al consumo, que es el 60%, todas esas tasas obviamente van a ir teniendo un aumento gradual en el caso en que se considere que es necesario. Por ejemplo, en el crédito a PYME, el crédito al capital no lo hemos aumentado, el crédito a bienes de capital sigue siendo 30%, es decir, ese sí que es un crédito que tiene una tasa real negativa a favor de quien compra bienes de capital, por eso ha habido tantas importaciones de bienes de capital, etcétera, ¿no? Entonces, ese crédito, o algunos créditos muy específicos, como el crédito de capital de trabajo de las pymes, también va a estar en el entorno de la tasa positiva o ligeramente negativa, pero las demás tasas, tanto lo que llamamos la tasa pasiva, que son lo que se le paga a la No, pero gente. pregunto de vuelta por las tarjetas de crédito porque es la que impacta sobre mayor cantidad de gente, de individuos. Sí, esa la van a subir. Si la tasa sube, seguramente va a subir. Bien. Y finalmente pregunto por el cepo. Si uno lee las declaraciones de Miguel Pese, el titular del Central ayer con Fontevecchia, dice, bueno, vamos a, digamos, lo que deja entender es que el cepo, como lo entendemos para el acceso a la compra de dólares o lo que tiene que ver con la
compra de pasajes en cuotas, todo eso se va a mantener como es hoy, pero que lo único que se podría esperar es que a ciertos sectores de inversión productiva, qué sé yo, las mineras, las petroleras, las que ya tienen algunos regímenes especiales, sí se les permita, digamos, más que nada, girar dividendos para promover la inversión. A ver, como te dije, lo más importante es ir acumulando reservas en ese contexto y en los primeros meses o tal vez en los primeros años el cepo pueda mantener las características actuales, pero sin perder de vista que la idea es ir abriendo gradualmente la posibilidad de tener mayor movilidad de capitales. No para el capital especulativo, pero sí para todo lo que sea inversión extranjera, movilidad de utilidades, remisión de fondos. Es decir, la idea es cuanto más se vaya consolidando el superávit comercial, el superávit en cuenta corriente y la acumulación de reservas, ir liberalizando ese cepo. Por ahora, donde lo hemos liberalizado y vamos a seguir en esa estrategia es lo que vos decías. Por ejemplo, empresas que aumentan sus exportaciones, sobre un porcentaje de lo que aumentaron las exportaciones, tienen libertad para girar utilidades, etcétera, que es lo que necesitas, porque pero nadie te va a venir a invertir si no podés girar utilidades. Claro, totalmente. Para el que quisiera ahorrar en dólares, las cosas siguen igual, o el que quiere comprar un pasaje en cuota, las cosas siguen igual. Sí, la idea, para quien quiera ahorrar en dólares, acordate que cualquiera puede comprar dólares en el mercado MEP. Lo que sigue igual es la idea de la compra de dólares con el dólar solidario, ¿no? Pero yo creo que eso va a ir convergiendo, porque yo creo que el programa va a ayudar a cerrar esa brecha de diferencia que hay entre el dólar solidario y el dólar bolsa, que es el que libremente podés comprar para ahorrar, si querés ahorrar en dólares. Entonces, te repito, la idea mejor... ¿Suponen que va a volver a bajar el dólar, el blue, por lo menos hoy, después de lo que pasó el viernes? Vamos a ver, yo creo que esos mercados son muy chiquitos, están muy inflados por expectativas negativas que se habían armado. Yo creo que cuando se vea que esto va consolidándose, va a tener un efecto muy positivo. Y el efecto de la tasa, además, obviamente que siempre es positivo. Pero déjame decirte, María, que el que ahorró comprando dólar MEP en los últimos 2 años no estuvo bien comparado con haber ahorrado en un plazo fijo UVA o más o menos. El MEP pegó un saltazo el último tiempo. En los últimos en los últimos 20 estaba días. A 170 pesos y subió a 220. Pero acordate que en octubre de 2020, María, que yo no sé si en esa época no hablamos como en octubre de 2020 estuvo en 195. 195 pesos y estamos hablando de un dólar que está a 2.10. Y yo creo que va a tener efectos positivos, tanto el acuerdo como el propio aumento de la tasa de interés. Bien, Jorge Carrera, vicepresidente segundo del Banco Central, uno de los negociadores de la misión argentina que viajó a Washington para cerrar el acuerdo con el fondo. Muchas gracias y buen día. Muchas gracias, María, a todos y saludos a la audiencia. Hasta luego. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque nuestra calidad supera a la realidad y te invita a